Pero bueno, todavía no se acallan los ecos de las elecciones del último fin de semana. Yo quería compartir con ustedes algunos conceptos porque nosotros cuando tenemos que laburar después de una situación como de trascendencia como es el acto electoral, por ahí no tenemos a la hora de tener que emitir un juicio todos los datos necesarios. Y después, con el transcurrir del tiempo y, por qué no, compartiendo con gente que tiene opiniones muy centradas y muy bien fundadas, y tomando los antecedentes de otras elecciones y conociendo los datos en profundidad y con certeza, uno puede ir generando una opinión, no sé si más convincente, pero sí más fundada. Y de eso se trata, ¿no? De que las opiniones traten de ser bien fundadas. Yo quería compartir con ustedes una publicación de Alfredo Serrano. Alfredo Serrano es un analista político que, que es considerado de los serios, ¿no? Ustedes vieron que hay muchos chantas y hay otros que no. Bueno, Alfredo Serrano es además español y es doctor en economía y dirige un espacio que se llama Cela Geopolítica. Además es un muy buen comunicador, de modo que suele estar muy vinculado a los medios de comunicación. Y él toma una referencia que yo quería compartir con ustedes y me parece que además es una de las certezas que dejan las elecciones. A uno le da la sensación de que las elecciones, entre un montón de dudas y de incertidumbre, cuando uno analiza los números en fino, dejan dos certezas incuestionables. La primera es que hay un voto duro, no necesariamente tan ideologizado, pero sí bien consolidado como un voto antiperonista. Y ese voto antiperonista en la República Argentina, desde la fundación del peronismo hasta nuestros días, acaba la certeza, siempre ronda el piso del 40%. No importa cómo ande la cuestión. Acudimos a Serrano. Él titula una nota interesante con la palabra fidelidad. Él dice, la fidelidad del 40% en Argentina. Y dice, en las elecciones presidenciales del año 2003, en primera vuelta, la suma de votos de Carlos Menem y Ricardo López Murphy fue del 40,8%. Es decir, después de la debacle neoliberal, había un sector de la ciudadanía argentina que seguía optando por esta vía conservadora. Seguimos leyendo a Alfredo Serrano. Dice, en el año 2019, en el peor momento del macrismo, después de 4 años de un gobierno que fue muy malo, de hecho, esto lo decimos nosotros, Macri nunca ha podido levantar su imagen, en primera vuelta, Juntos por el Cambio obtuvo el 40,2%. De nuevo, dice Serrano, un porcentaje parecido que seguía optando por esa misma opción conservadora. Y ahora en las legislativas intermedias el mileísmo obtiene el 40,8% a nivel nacional para diputados, a pesar de los múltiples escándalos de corrupción, de una economía intervenida desde Estados Unidos e insostenible financieramente y de un mal vivir generalizado. Este 40% no falla, siempre vota igual, siempre elige la misma opción política. Siempre hay 4 de cada 10 argentinos que prioriza la alternativa conservadora próxima a sus convicciones ideológicas, más allá de todo lo que haga mal en el día a día. Este 40% no es un 40% favorecido por el mileísmo. No lo es ni económica ni socialmente. La gran mayoría de ese 40% no vive mejor, todo lo contrario. Sin embargo, le da igual, porque está votando por un corpus de ideas y valores que siempre antepone el odio y el miedo a que gane el adversario político. Seguimos con Serrano. Este resultado electoral de Javier Milei, dice el español, en un contexto actual tan adverso y teniendo en cuenta que venía de una derrota importante hace menos de 2 meses en la provincia de Buenos Aires a nivel legislativo,
se explica por un surco profundo de la sociedad argentina que se cuantifica en este 40%. La victoria de Milei, más allá de la mirada coyuntural, reside en haber logrado cohesionar y representar, al menos por ahora, a este 40%. Se trata de un 40% que no le molesta que Trump hable de los muertos de hambre de la Argentina, ni que sea una economía totalmente intervenida desde el fondo y el tesoro de los Estados Unidos, ni que se empobrezca y apalee a los jubilados, ni que el precio del litro de leche haya pasado de 450 a 1.600 pesos, ni que el candidato estrella liberal Luis Espera haya sido vinculado con el narco, ni las coimas de la hermana del presidente, ni la criptoestafa del presidente, ni que la deuda en dólares esté por encima de los 300.000 millones de dólares, ni que exista un centenar de muertos por fentanilo contaminado, ni que le quite dinero a las universidades públicas o desfinancie al Hospital Garrahan, ni que el encaje bancario sea de los más altos del mundo, ni que el salario mínimo real haya caído 1/3, ni el derrumbe de las ventas minoristas, ni la reducción del consumo interno de carne, ni del cierre de empresas, etc. No obstante, aunque ese 40% sea significativo, es importante no confundir el todo con la parte. Por muy importante que sea esta parte y por muy determinante que sea esta parte en clave electoral en estos momentos. Esto dice Serrano. Después concluye que no toda la sociedad argentina piensa de esa manera y ahí podríamos ir, ¿no? Yo decía, hay dos certezas. La primera es esta. Y agregamos un dato nosotros. Vamos más atrás en el tiempo. Ustedes se acuerdan que independientemente de las causas que después uno pudo bucear y que lo hayan y que haya motivado la salida como se dio de Raúl Alfonsín, independientemente de eso, cuando se va Alfonsín, se va de la peor manera, ¿no? Se va entregando el gobierno antes, se va en una situación caótica. Después la historia fue más benévola con Alfonsín, pero en ese momento era un caos. Hiperinflación, un desastre era, para el que no estaba ideologizado, tener que ir al supermercado y que en la cara le estén remarcando los precios. Y la opción que ofreció en aquel momento la Unión Cívica Radical, representada por el cordobés Angelós, ¿se acuerdan que tenía el lápiz? El lápiz que después el mismo Menem que le ganó lo terminó usando mucho peor, ¿no? Pero Angelós, que venía más o menos parecido a esto, ¿no? A destruir el Estado, a privatizar, sacó el 37%. Y un 7 más sacó Álvaro Alzogaray. ¿Se acuerdan de Álvaro Alzogaray? Les da un poco de escalofríos cuando lo recuerdan. Bueno, nosotros también. Y entre Angelós y Alzogaray, en el ápice del caos en la Argentina, sacaron entre los dos el 45%. Avalando la teoría del 40% que abona Serrano y que efectivamente es una solidez en el voto que ha permanecido incólume a lo largo de la historia argentina desde la irrupción en la vida política del peronismo. Esa es una certeza, probable, claramente probable con los datos. Y ahora vamos nosotros a una siguiente certeza. Digo, son las dos que arrojó la elección última. Esta que viene desde siempre y otra que empieza a ser no solo una certeza, sino en todo caso una imposibilidad para el otro sector, digo para el peronismo. ¿Qué sucede? Empieza a existir la certeza de que ese otro núcleo duro que había, que era el voto peronista, el voto del escudito, el voto sentimental, el voto del abuelo, el voto de la abuela con la estampita de Evita, el voto de la vieja que decía que a mí me dieron la casa, el voto de la señora que dijo yo me pude jubilar, ese voto, el voto del trabajo, ese voto ya existe la certeza de que empieza a estar en tela de juicio. Ya no hay un núcleo duro que se sienta representado por el peronismo, como sucedía hasta no hace tanto tiempo atrás. En esta elección hubo 12 millones de argentinas y de argentinos que decidieron quedarse en la casa. Están en el padrón. Si uno toma el padrón como un todo, esa no es gente que esté de acuerdo con el gobierno de Javier Milei. Y si sumamos esa totalidad del padrón, no para hacer ningún lamento, sino para tener la data dura, quien se inclinó
por ratificar las políticas de Javier Milei, o las no políticas, constituyen el 26% del padrón nomás. El tema que esos 12 millones de argentinas y argentinos que no fueron a votar, no fueron porque ahora le están diciendo, nosotros a Milei no le creemos, no le compramos el auto usado, a lo mejor lo votamos la otra vez, pero nos cagó, pero nos dijo que íbamos a ganar en dólares y no ganamos en dólares, nos dijo que íbamos a tener laburo y todos los días nos están echando, nos dijo que nos quedáramos tranquilos, pero se viene la reforma previsional y la laboral, o a lo mejor no piensan todo esto y dicen, no me alcanza la guita, entonces este tipo me dijo una cosa y ahora la guita no me alcanza, no ideologizan tanto. Pero hay otra certeza ahora sí, la segunda decíamos, esta gente ya no le compra el auto usado tampoco al peronismo. No solo expresa su desencanto con el gobierno actual, sino que no lo canaliza a través de otra opción, que casi siempre esa otra opción resulta el peronismo. Y lo otro que vale la pena analizar, generalmente después de una elección hay quien piensa, cuando no lo votan a uno mismo, que la culpa es de la gente. Dice, pero mira lo que vota este tipo, mira cómo puede ser que voten el de financiamiento de las universidades. Mirá cómo puede ser si tiene un familiar discapacitado que acepte que se le burlen a los discapacitados como se le burlan. Mirá cómo puede ser que se chorean el 3% y esa plata tenía que ir a discapacidad. Mirá cómo puede ser que te afanen con la criptomoneda. Hay gente que dice, ¿cómo no me votan a mí si yo no soy todo lo otro? Y el tema es que en lugar de enojarse con la gente, lo que uno tiene como sensación es que el campo popular y el peronismo como bandera de ese campo popular ha perdido la capacidad de interpretar en tiempo real lo que está sucediendo. Y que de un modo multicausal, por muchas consecuencias, la modificación del universo del trabajo, si quieren ustedes, ¿por qué no la pandemia que ha modificado nuestras conductas, nuestras relaciones sociales, que ha parido una generación de rotos, acaso todavía imperceptibles por la cercanía en el tiempo? Toda esa dirigencia pierde la capacidad de interpretación en tiempo real de todo esto, que fue históricamente la gran virtud del peronismo, termina por enojarse con esa gente y sigue hablando de la gente como un todo. Cuando uno escucha a los dirigentes políticos decir, pero la gente quiere, lo otro que cabe la pena preguntarse es de qué gente estamos hablando. Cuando hablamos de la gente, hablamos de los sectores todavía, a lo mejor por poco mayoritarios, de trabajadores asalariados. O cuando hablamos de la gente, hablamos del universo del trabajo, que les están hablando de derechos y no los tienen hace buen tiempo, porque cobran en negro, porque laburan como jornaleros. Cuando hablamos de la gente, estamos hablando del minúsculo universo de vecinos y de vecinas politizados y politizadas e informados e informadas, o estamos hablando de la mayoría de la gente que no quiere saber nada y que piensa que todo es lo mismo. ¿Está bien eso? No, seguro que no. Pero ¿de qué gente hablamos? Cuando hablamos de la gente, ¿estamos hablando de un universo inexistente hoy en día para las grandes mayorías? Esa vieja idea de ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, de tener un laburo mediodía y bancar a la familia, que la señora se quede en la casa, que a la tarde, después de la siesta, el hombre vaya al club y los chicos a practicar alguna disciplina. ¿O estamos hablando de una composición familiar absolutamente disfuncional a cualquier sistema tradicional, en la que el hombre y la mujer salen, no saben a qué hora vuelven, no saben dónde van a laburar y cuánto van a juntar para comer ese día? ¿De qué representación estamos hablando cuando hablamos de la gente? Cuando hablamos de la gente, hablamos de la familia tradicional, que el pibe después va a ir del club, va, estudia y que está preparándose cuando termine la secundaria para entrar a la universidad o para conseguirse un buen laburito y después empezar a pensar en casarse, en tener otra familia y levantar su propia casa. ¿O estamos hablando de los pibes de clase media que tienen objetivos cortos y ahorran para irse un mes a Brasil o 6 meses a Europa? ¿O de los más pobres que también tienen objetivos cortos y ahorran para, aunque más no sea, salir una buena noche?
¿De qué habla la dirigencia política cuando habla de la gente como un todo? Y me parece que este es el desafío del campo popular. Empezar a no suponer que la gente no vota porque la equivocada es la gente, y tratar de interpretar otra vez, como lo supo hacer el peronismo, como lo supo hacer el campo popular, en tiempo real, las nuevas costumbres, los nuevos hábitos que aparecieron en la sociedad y que uno tiene la sensación que vinieron para quedarse, las nuevas cosmovisiones de estos sectores que vienen de lugares absolutamente disímiles, el nuevo universo, el nuevo mundo del trabajo, y no estoy hablando de la reforma laboral crápula que está preparando el gobierno de Milei, y cómo se vincula a estos nuevos universos que han venido, no sabemos si para quedarse para siempre o cuánto tiempo. Primero el que tiene que vivir esa situación y después el político con esa persona. Porque uno tiene la sensación que el campo popular se lo pasa hablando de una representación, pero que el destinatario de esa representación no se siente representado, ni por el campo popular, ni por ese dirigente. Después, los números son los números, la bronca es la bronca, la alegría de los que pueden festejar es la alegría de los que pueden festejar, y la certeza, nosotros hablábamos de dos certezas, la tercera certeza también es que cualquiera sea el resultado de una elección, este modelo de exclusión, este modelo de aniquilación, este modelo de desprecio por la calidad humana, más temprano que tarde va a tener su final. La incertidumbre es si cuando se termine todo esto, otra vez el campo popular estará preparado con dirigentes intérpretes de este tiempo para poder revertir la historia.